Señor, así, amados hermanos, en esta hermosa hora les invito a que abran su Biblia ya en el libro de Hechos. Gloria al Señor. Traigo una enseñanza. Vamos a ver si nos permite nuestro Señor Jesucristo terminarla, sino que vamos a ver dónde quedamos, hermanos. Hechos capítulo 7. El tema del mensaje es, amados hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? Amén. Y vamos a leer en Hechos capítulo 7, del 1 al 8. Amén. Cuando lo tengan puedan decir amén para que le demos amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd que el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo buscaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. El tema de esta hora, hermanos, es ¿qué es el Espíritu Santo? Amén. Y aquí estamos leyendo acerca de lo que pasó, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Abraham. Amén. Amén. Sabemos que nosotros sabemos, amados hermanos, que todas las promesas nos son dadas por Abraham. Amén. Él fue el padre de las promesas, porque Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente después de él. La promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente, y esta señal es para un pueblo con un pacto. Amén. Como podemos ver, hermanos, Gloria a Dios. Y creo que conocemos la historia de Abraham cuando Dios lo llamó fuera y le dijo, ¿verdad?, que saliera de su tierra y de su parentela. Sí. Dios lo llamó a él, sacándolo de ese lugar, porque Dios tenía algo especial para él. Dios lo estaba preparando para que él recibiera un pacto. Dios le dio un pacto con la simiente, con su descendencia de Abraham. Miren, hermanos, hay una diferencia grande entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice, en primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano, pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, él solo está en proceso de ser un cristiano. Y de ser un cristiano, él profesa que lo cree, está avanzando hacia ello, pero Dios todavía no le ha dado el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es un cristiano, hermano. Dice que hay una gran diferencia entre un cristiano simple y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El cristiano, ¿verdad? Dice, un cristiano simple es aquel que procesa, está en proceso y está procesando lo que él cree. Él está creyendo la palabra, él cree la palabra, pero no ha llegado el momento de ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Amén.
Ahora, aquel que está lleno del Espíritu Santo, podemos, y creo que todos sabemos que son otros los frutos que Él da. Sabemos que un cristiano que es lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que por los frutos nuestros frutos seremos conocidos. Gloria a Jesús. Amén. Y cuando un verdadero cristiano está lleno del Espíritu Santo, hermanos, no es necesidad que esa persona, ese hermano, ande diciendo, yo tengo el Espíritu Santo, yo he sido lleno del Espíritu Santo, sino que es su testimonio con los que hablan por ellos. Amén. Gloria a Dios. Así como aquel que está en proceso, hermanos, él aún no ha llegado a esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham después de que Él llamó a Abraham, lo cual es un tipo del llamamiento del creyente de hoy. Amén. Así como Abraham, como Dios le hizo ese llamamiento a Abraham, llamándolo fuera, así hoy en día, amados hermanos, el Espíritu Santo, Dios nos está hablando a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Nos está llamando afuera, que salgamos de las inmundicias del mundo, que salgamos de las cosas en las que podemos estar involucradas con el mundo. Amén. Él llamó a Abraham y Abraham salió de su país, hermanos. Podemos ver, ¿verdad?, que Abraham salió del lugar de donde él vivía, dejando todo. Y se fue a una tierra extraña a morar entre un pueblo extranjero. Y eso es un tipo de llamamiento que Dios le hace al hombre para que deje su impiedad y se arrepienta de sus pecados. Amén. Esa es la manera como Dios nos está llamando, hermanos, para que nosotros podamos ser cambiados, podamos ser transformados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, y después que Dios halló que Abraham fue fiel a la promesa que Dios le había dado, de que tendría un hijo y que a través de este hijo sería bendita toda la tierra, luego Dios le confirmó su fe, dándole una señal. Fue la circuncisión, y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios vio y reconoció que Abraham le fue fiel, cuando Dios le dio la promesa a Abraham que le daría un hijo, Abraham creyó la palabra que Dios le había dado. Y Dios lo encontró fiel, lo halló fiel, creyendo que lo encontró fiel en la palabra, que Abraham tomó la palabra y se quedó con la palabra. Y ese hijo vino a manifestación, ese hijo vino y a través de eso, hermanos, Dios le dio una señal a Abraham, que fue la circuncisión. Amén. Fue la circuncisión. Y la circuncisión, hermanos, es un tipo del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 51, amados hermanos, ahí del libro que estamos leyendo, en el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Así como quizás en el tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, allá en el tiempo de ellos, quizás así hubo muchos hermanos que quizás se pusieron, que rehusaron la circuncisión. Aleluya. Amén. Y así de la misma manera hoy en día hay muchos que rehusan ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Dice, la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo, y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después que él hubo aceptado a Dios en base a su promesa y de que él saliera a peregrinar a un país extraño. Fue una señal. Amén. Y todos sus hijos y sus simientes después de él deberían tener esta señal en la carne, pues era un distintivo, era para separarlos a ellos de todos los demás pueblos, esta señal de la circuncisión. Amén. La circuncisión, hermanos, creo que todos conocemos lo que era. Para ese tiempo la circuncisión era una señal
amados hermanos, para distinguir algo que los separaba de los demás, al pueblo de Dios, a la simiente de Abraham. Amén. Fue una señal, amados hermanos, que eso los sacaba a ellos. Eso les hacía la diferencia, amados hermanos. Así como nosotros como cristianos debe de haber en nosotros una diferencia, algo que nos diferencie con el mundo. Amén. Así es, cuando la circuncisión fue dada a la simiente de Abraham, hermanos, eso a ellos los distinguía, hermanos. Era un distintivo, dice, para separarlos de todos los demás pueblos, esta señal de la circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy en la señal de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia de Dios sea una iglesia separada de todo lo demás. Amén. Eso es hoy, hermanos, que la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia de Dios sea una iglesia separada de las cosas, de la vanidad del mundo. Aleluya. Amén. Es como dice que allá en aquel tiempo dice que cualquier niño que rehusaba la circuncisión en el Antiguo Testamento, dice, lo cual era una sombra previa del Espíritu Santo, era cortado del medio del pueblo. Él no podía tener compañerismo con el resto de la congregación si rehusaba ser circuncidado. Amén. Dice que aquel que rehusaba, hermanos, aquel que rehusaba a ser circuncidado, él era apartado. Lo sacaban fuera, no tenía ese compañerismo con el pueblo, con la congregación. Amén. Gloria al Señor. Asimismo, una persona que rehúsa recibir el bautismo del Espíritu Santo no puede tener compañerismo con aquellos que tienen el Espíritu Santo. Usted simplemente no lo puede hacer. Usted tiene que ser de una naturaleza diferente, hermanos. Amén. Como nosotros de la misma manera, hermanos, no podemos tener el compañerismo con aquel que rehúsa la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el que está con la llenura del Espíritu Santo, usted sabe que no van a hacer los mismos planes, los mismos pensamientos que tiene aquel que rehúsa la llenura del Espíritu Santo. Amén. No vamos a poder estar en acuerdo en muchas cosas, porque aquel que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, si uno tiene compañerismo con alguien que quizás un inconverso, hermanos, y es lo que muchas veces pasa, hermanos, que tenemos compañerismo con ellos, pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que uno vaya y al tener compañerismo con él, nos hace a tratar de hablarle la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios. Y eso es lo que mucha gente, si en vez de hacer hablarle de la palabra de Dios, ellos no quieren escuchar de Dios, ellos están que no les diga uno de Dios. Y es ahí donde no podemos tener ese compañerismo. Pero recuerden que hay un cristiano en proceso. Aleluya. Ese cristiano que está en proceso quizás puede tener un compañerismo con esa persona, cosa que no debería de ser, pero quizás el cristiano que está en proceso quizás puede llegar a tener ese compañerismo con esa persona, pero está corriendo un riesgo ese cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque los deseos de aquella persona no son los mismos deseos que aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y si dos se juntan, hermanos, si los dos están llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Aleluya. Pero si los dos están falta del Espíritu Santo, pueden llegar y pueden, hermanos, a poder compaginar en las cosas. Y lamentablemente aquel que no está lleno del Espíritu Santo, el cristiano que está en proceso, es ahí donde muchas veces, hermanos, recorren, vuelven atrás y dejan los caminos de Dios. Amén. Es como, por ejemplo, hermanos, hay una frase que dice: aves de un mismo plumaje se juntan. Amén. Y eso es muy cierto. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto a nosotros, mis hermanos, como un ejemplo, cuántas veces hemos visto a una paloma con un cuervo.
tener un compañerismo la paloma con Aleluya. el cuervo. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque la paloma no es igual que el cuervo. Cada uno tiene sus diferencias. Gloria a Jesús. La dieta, la comida de la paloma no es la misma del cuervo. Amén. Ellos no pueden tener compañerismo, porque, hermanos, son diferentes. Los hábitos que tienen son diferentes, sus deseos son diferentes. Una paloma, hermanos, creo que todos conocemos en la paloma, es un animalito tan limpio, tan puro, cosa diferente a un cuervo. Una paloma no la van a ver alimentándose de un animal que está muerto, de algo podrido. La paloma, su alimento de la paloma son granos, son semillas. Mas sin embargo el cuervo se come de todo lo que él pueda encontrar, todo animal que pueda encontrar muerto, él llega, posa en ese lugar y empieza a comer de ello. Amén. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener como cristianos. Gloria a Jesús. No ensuciarnos con el mundo. Nosotros tenemos nuestro alimento espiritual, que es diferente a lo que el mundo nos ofrece. Amén. Y así es con el mundo, hermanos, y con el cristiano. Una vez que usted ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, usted ha sido transformado, hermano. Cuando usted ha sido circuncidado con el Espíritu Santo, hemos sido una nueva criatura, hermano. Nuestros pensamientos son diferentes, nuestros deseos son diferentes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, todo cambia, hermanos. Y es ahí donde nosotros podemos hacer una diferencia con aquel que está afuera. Amén. Dice la circuncisión solo era posible. Ahí hay algo, hermanos, de lo que estaba yo meditando mucho y decía, wow, que la circuncisión, hermanos, sabemos que la circuncisión solo era posible en el varón. Amén. Aleluya. Pero, hermanos, si la mujer se casaba con un hombre, ella formaba parte de él y era circuncidada en él. Amén. La mujer, hermanos, formaba parte y llegaba a ser circuncidada, amados hermanos, a través del varón que era circuncidado. ¿Por qué? Porque ella llegaba a ser, ella ya no son dos, sino son uno, una sola carne, hermanos. Y ella llega a formar, a ser parte del hombre. Gloria a Dios. Es ahí donde ella formaba parte y era participante de la circuncisión. Timoteo, hermano, Timoteo nos dice, pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Amén. A través de su esposo, ella era participante de la circuncisión. Como dijo Jesús, como fue en los días de Lot, mire, en los días de Lot así será en la venida del Hijo del Hombre. Esas señales no fueron hechas allá en Sodoma y Gomorra, en el mundo entre los religiosos, sino que fueron para los elegidos, sino que fueron para los elegidos, los llamados fuera. Y Abraham fue llamado fuera. Y la palabra iglesia, hermanos, significa llamado fuera, los separados, en la manera, hermanos, de que Dios nos llama, hermanos. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando afuera, que salgamos, como le decía. Dios nos llama afuera, que salgamos de la incredulidad. Dios nos llama afuera del mundo, hermanos, que no nos sigamos involucrando con el mundo, sino que seamos transformados, que vengamos a los pies de Él. Amén. Gloria al Señor. Dice, así como Abraham mismo se separó y fue circuncidado, y luego cuando Sara se rió, hermanos, de la promesa, que el ángel le dio a Abraham, hermanos. Es algo, ¿verdad? Algo que podemos ver, que cuando Abraham recibió la visita del ángel de Jehová, cuando llegó a darle la promesa de que Dios le daría un hijo,
él estaba con los ángeles allá, conversando, platicando, dialogando lo que ellos traían para Abraham. Y Sara, dice que Sara estaba tras la tienda. ¿Qué es lo que estaba haciendo Sara? Estaba escuchando lo que ellos hablaban. Amén. Y miren, hermanos, ahí la Biblia nos dice que ella, cuando ella escuchó que el ángel le dijo que que Dios le daría un hijo, Sara se rió. Gloria a Jesús. Amén. Sara se rió, no creyendo lo que acababa de oír. Porque imagínense cómo podría creer Sara eso a la edad que ella tenía. Amén. Sara se rió y no creyó lo que el ángel de Jehová estaba diciéndole, esa promesa a Abraham. Y creo que todos conocemos la historia, hermanos, y ahí podemos ver cuando hermanos, el ángel de Dios le dice que por qué se rió Sara. Imagínense. Sara tal vez ni pensaba que ellos sabían que ella estaba tras la tienda. Pero imagínense, Dios, el ángel vio y escuchó cuando Sara se rió, que no creyó. Dios pudo, quizás, amados hermanos, quizás Dios pudo matar a Sara en ese instante, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ella formaba parte de Abraham. Esa es la razón por la que Dios no pudo o no quiso terminar con la vida de Sara. ¿Por qué? Porque Él sabía que le iba, amados hermanos, que le iba a perturbar a Abraham. No solo a Sara, sino que Abraham iba a salir dañado. Y Dios no quería eso. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, dice, así que la circuncisión es la circuncisión, el Espíritu Santo hoy circuncida el corazón y es una señal que ha sido dada. Amén. Ustedes están diferentes, hermano. Ustedes están diferentes cuando el Espíritu Santo viene a usted, que ya no. Mire, hermano, esa es la razón de lo que le decía. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nosotros somos tan diferentes y es algo de lo que nosotros podemos ver que ya, hermanos, ya no le caemos tan bien a los amigos, a los familiares. ¿Por qué? Porque ya no llegamos a tener llegamos a tener los mismos pensamientos. Hemos sido transformados, nuestros pensamientos han sido transformados. Y esa es la razón por la que cuando uno, hermanos, es circuncidado con el Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser diferentes. Y es una de las razones por la que llegamos a no caerle bien a la gente, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y mire, y llega el momento que la gente, a veces hasta los familiares, no quieren tener nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no compartimos los mismos pensamientos, porque ya no compartimos los mismos deseos. Quizás antes se podían juntar, podían tener ese compañerismo, porque si quizás le decían a usted, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no había nada que nos detuviera y nosotros íbamos, nosotros aceptábamos. Pero hoy hay algo lo que nos detiene, y eso es el Espíritu Santo, lo que nos detiene a nosotros a no acceder a esos planes que la gente de afuera tiene. Gloria a Jesús. Amén. Podemos ver, hermanos, que esa señal fue dada a Abraham y a su simiente. Eso lo podemos ver, hermanos, que esa señal fue dada a Abraham y a su simiente. Lo podemos ver en Gálatas. Vamos a leer Gálatas 3. Gloria al Señor. Gálatas 3. Vamos a leer el versículo 16. Dice, amados hermanos, dice: ahora bien, a Abraham fue hecha la promesa y a su simiente.
No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. ¿Cuál es la simiente, amados hermanos? Mira, aquí dice que la simiente de Abraham, hermanos, dice la cual es Cristo. Amén. Y ahí, hermanos, podemos ver, miren, cómo aplica eso en nosotros como gentiles. Amén. Ahí mismo en el versículo 28 dice: y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Esa señal, amados hermanos, que se le fue dada a Abraham, también es para nosotros como gentiles, a través del Señor Jesucristo. Amén. Cristo fue la simiente de Abraham. Amén. ¿Cómo llegaremos a ser linaje? ¿Cómo llegaremos a ser linaje de Abraham? Amén. Gloria al Señor. Dice, estando en Cristo. Amén. Entonces somos la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque aquí en el 16 dice, ¿verdad?, que la cual es Cristo, la simiente de Abraham. Dice, voy a leerlo nuevamente, hermano. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que por medio de Cristo nosotros llegamos a ser linaje de Abraham. Amén. Así como lo dice en el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Ahora, una vez que estamos en Cristo, nosotros llegamos a ser la simiente de Abraham y somos herederos con Cristo, y no importa quiénes seamos, judíos o gentiles. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estando en Cristo somos linaje de Abraham. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y la simiente de Abraham tiene la fe de Abraham, que toma a Dios por su palabra sin importarle nada. Amén. Así que si usted es simiente de Abraham, hermanos, debemos y deberíamos de tener la fe que tuvo Abraham. Amén. Y tomar, hermanos, y tomar la palabra de Dios, y tomar a Dios por su palabra, así como lo hizo Abraham cuando el ángel de Jehová le dijo, ¿verdad?, de la promesa del hijo que vendría, manifestación que le daría. A Abraham no le importó nada. A Abraham no le importó lo que la gente quizás pudiera haber dicho, hermanos. Porque imagínense un hombre ya de edad avanzada, con una mujer de edad avanzada. Imagínense, hermanos, que se estén preparando para tener un hijo. La gente empieza a murmurar. Aleluya. Y eso no le importó a Abraham. Nada le impidió que él permaneciera él permaneciera en la palabra de Dios y creyera la palabra de Dios. Él tomó a Dios por su palabra, y es lo que nosotros debemos de hacer: tomar a Dios por su palabra y creer las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Que no nos importe nada, hermanos. Quizás a veces el enemigo puede llegar a usted, a mí, y decirnos lo contrario, pero debemos de tener la fe que tuvo Abraham y pararnos firmes y creer que Dios va a obrar en nuestra vida, creer en la palabra que Dios ha dado, que nos ha dado, creer que Dios nos va a restaurar, que Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo. Amén. Y cuando usted es circuncidado por el Espíritu Santo, hace lo mismo. En usted le lleva a hacer cosas que usted nunca pensó hacer. Le hace tomar la promesa de Dios y creerle a Dios. Amén. Eso es, hermanos, cuando uno es circuncidado por el Espíritu Santo.
Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, no importa lo que la gente diga. No importa lo que el amigo, el compañero, aquella persona nos esté diciendo lo contrario. No nos importa, hermanos, si el Espíritu Santo nos llega a hacer cosas que quizás para el mundo son cosas locas, son cosas muy que ellos no pueden entender, pero uno como cristiano, lleno del Espíritu Santo, uno se para por la palabra y cree la palabra, hermanos, y es ahí donde el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, además de ser una promesa, miren, hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo? Decíamos, ¿verdad? Es una señal. Ahora, además de ser una promesa, hermanos, también decíamos, es una señal, la cual fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Y dice que después de ser una promesa y una señal, también es un sello. Amén. En Efesios 4:30, hermanos, Efesios 4:30, está ahí adelantito. Gloria al Señor. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Así, hermanos, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si se dan cuenta, miren, hermanos, que dice para el día de la redención. ¿Cuánto tiempo dura ese sello, hermanos? No dura hasta el próximo avivamiento, hasta la próxima vez que fallen en algo, sino hasta el día de la redención. Amén. Usted y yo, hermanos, hemos sido sellados hasta el día de nuestra redención. Esto del tiempo que usted está sellado, hermanos, hasta el día de su redención, cuando usted suba, que sea redimido para estar con Dios, es el tiempo que el Espíritu Santo lo ha sellado a usted. Hasta el tiempo del día de nuestra redención, nosotros hemos sido sellados para cuando nosotros subamos para allá con Él. Nosotros vamos a ser redimidos, y es ahí, hermanos, hasta entonces nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. No es, amados hermanos, de avivamiento hasta avivamiento, sino que usted es sellado de eternidad hasta eternidad por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo y yo sé. Y yo lo creo, hermanos, y yo creo la palabra de Dios, y yo creo que he sido, hermanos, sellado hasta la redención. Gloria al Señor. Esto es lo que es el Espíritu Santo, es el sello de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Usted ha hallado gracia ante Él, y Él le ama y le cree, y Él ha puesto su sello sobre usted. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es un sello, hermanos? Un sello señala o significa una obra consumada. Gloria al Señor. Dios le ha salvado a usted, le ha santificado, le ha limpiado, ha hallado favor con usted y lo ha sellado. Él ha concluido y usted es su producto hasta el día de su redención. Algo sellado es una cosa consumada. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es un sello, es una señal que Dios le dio a sus hijos elegidos. Y mire, hermano, rechazarlo es ser cortado del pueblo. Si usted rechaza ese sello, hermanos, es como estábamos viendo de la circuncisión, hermanos. Aquel que rechazaba la circuncisión era cortado del pueblo, era sacado del pueblo. Así, hermanos, si nosotros rechazamos el sello, eso es, hermanos, es ser cortado del pueblo. Pero, hermanos, si recibirlo es terminar con el mundo y con todas las cosas del mundo.
Recibir el sello de Dios, hermanos, es terminar con el mundo y con todas las cosas del mundo. Todo eso, amados hermanos, ya a usted ya no le va a interesar. ¿Por qué? Porque usted ya es otra persona, ya es otra criatura. El Espíritu Santo es el que le está gobernando a usted. Y usted sabe que dice la palabra de Dios que la luz dice que, gloria al Señor, no me recuerdo, hermanos, que no tiene con las tinieblas, amados hermanos, se me pasó eso. Gloria al Señor, pero podemos ver, hermanos, que nosotros no debemos y no podemos servir a dos señores. Amén. Por eso, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo, esos hábitos ya no están en usted. Esos deseos de la carne ya no están. Amén. Pero, gloria al Señor, amén. Y amados hermanos, dice, y recibirlo es terminar con el mundo y con todas las cosas del mundo y ser un producto sobre el cual Dios ha puesto un sello de aprobación. Mire, para eso debemos de ser aprobados, hermano. Amén. Mire, como ejemplo, hermanos, dice, cuando un vagón, hablando de los vagones, de los trenes de carga, hermanos, dice que cuando un vagón está siendo cargado, inspeccionan ese vagón, el inspector, y si él descubre alguna cosa suelta de modo que puede caerse y romperse o cualquier cosa que pueda ser destruida, él no sellará ese vagón, amén, hasta que todo esté en orden, que el movimiento del viaje no perturbe el producto, amén. Si se dan cuenta, esos vagones, amados hermanos, tienen que ser inspeccionados por una persona, y esa persona, al ver que no está todo en orden, que hay algo suelto, que hay algo que él sabe y cree que va a hacer daño durante el viaje, cree que va a hacer daño y va a afectar todo el producto, él no va a sellar ese vagón. Aleluya. Porque él sabe que todo ese producto se va a destruir y no va a poder llegar a su destino final. Amén. Por eso es que, mire, hermano, por eso es que no es muy frecuente que seamos sellados, hablando en nosotros ya, hermanos, en la persona, en el cristiano. Por esa manera es muy frecuente que, por eso es que no es muy frecuente que seamos sellados. Somos más flojos en cuanto a las cosas cuando el inspector pasa para inspeccionar su vida, para ver si usted está un poco flojo en cuanto a su vida de oración, un poco flojo en cuanto a ese mal genio, un poco suelto con esa lengua hablando del otro. Él no sellará el vagón. Amén. Miren, hermano, así como hay una inspección para ese vagón, así nosotros somos inspeccionados por Dios. Y en nosotros no vamos a ser sellados con el Espíritu Santo si nuestra vida no está ordenada. Si nuestra vida está en desorden, ¿cómo Dios puede sellarnos con el Espíritu Santo? De ninguna manera, porque Él sabe que no, Él sabe y conoce que no puede, hermano, porque no hay un orden. Amén. Amén. En nuestra vida, hermanos, ahí es donde nosotros debemos de tener, hermanos, ese cuidado de tener un orden, estar en orden, hermanos, nuestra vida. Tener una buena comunión con Dios en oración, en ayuno. Saber, amados hermanos, portarnos como un buen y verdadero cristiano. No ser del montón, no igualarnos a los del mundo. Amén. Porque mire, hermanos, si no vamos a poder ser sellados, hermanos. Gloria a Dios. Mire, si tenemos algunos hábitos inmorales, ¿cómo vamos a ser sellados por el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Amén. Cosas viles, una mente vulgar, Él no puede sellarnos, hermanos. Hasta que nosotros hasta que nuestra vida, hermanos, esté ordenadamente y Él pueda
confirmar, y ahí es donde Él ve, hermanos, y dice que usted ha sido aprobado para ser sellado con el Espíritu Santo, y es ahí donde Él los sella con el Espíritu Santo. Amén. Mientras si nosotros estamos nuestra vida en desorden, no vamos a poder ser sellados. Amén. Gloria al Señor. Por cuanto Él, mire hermano, por cuanto Él haya todo en su lugar, el inspector, entonces Él lo sella. Si el inspector haya en ese vagón todo en orden y sabe que toda la mercancía, todo el producto va a llegar a salvo, Él va a poner su sello en ese vagón. Así es Dios. Si Dios encuentra nuestra vida ordenadamente, hermanos, Él nos va a sellar con su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que nadie, hermano, mire, y ahí podemos ver cuando nosotros estamos ordenadamente, Dios obra en nuestra vida y Dios se para por nosotros. Amén. Nadie puede llegar y romper ese sello, hermano. Porque hay de aquel que quiera romper ese sello. En Salmos 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso es lo que Dios se para por su Hijo, Dios se para por aquel que está, hermano, sirviéndole, por aquel que se para por su palabra. Y mientras nosotros permanezcamos en Dios, Dios va a estar con nosotros. Amén. Así de la misma manera, en San Lucas 17:2 dice: mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aleluya. Así que, amados hermanos, si el enemigo se quiere meter con usted, cuando usted ya ha sido sellado por el Espíritu Santo, toda aquella persona que quiera hacerlo caer, hermanos, ahí hemos leído que nosotros tenemos el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Y Dios se para por nosotros. Amén. Amén. Y así, amados hermanos, eso es el Espíritu Santo. Es la seguridad suya, es su protección, es su testigo, es su sello, es su señal de que vamos rumbo al cielo. Amén. Amén. Eso es, ¿qué es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es nuestra seguridad. Amén. Amén. Es nuestra protección, es nuestro testigo, es nuestro sello, es la señal que vamos rumbo al cielo, hermanos. Eso es lo que nos identifica. Nosotros debemos de tener esa señal que es el Espíritu Santo. Sí, amén. Para poder ser diferenciados, hermanos. Para diferenciarnos en todo aquel que hoy podemos ver, hermanos, y podemos escuchar que muchos pueden decir: yo tengo el Espíritu Santo. Pero como les decía hace un momento, no es nada más de decir que yo tengo el Espíritu Santo. No es nada más de esa manera, hermanos, sino que debemos de tener ese testimonio. El testimonio de nosotros es el que habla. Dios. Si verdaderamente usted tiene el Espíritu Santo, si verdaderamente yo tengo el Espíritu Santo, esa es la señal para nosotros. Así como en el tiempo de Abraham, ellos tenían la señal de la circuncisión, hoy nosotros somos circuncidados por el Espíritu Santo, y esa es la señal de nosotros, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo, hermano. Y nosotros como cristianos deberíamos de tener esa señal. La santidad de Dios debería de reflejarse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos el sello, porque tenemos la señal. Y así, aunque venga cualquier persona y quiera decirnos a nosotros que nosotros no somos nada, pero nosotros reconocemos y sabemos que estamos firmemente en la palabra de Dios, hermanos, y sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, que nosotros tenemos la señal, no importa lo que el mundo diga, hermanos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Y esto ha sido, hermanos, este ha sido el tema, el mensaje que Dios me ha dado para esta hora. Y tratemos, examinémonos
si tenemos esa señal, hermano. Si esa señal está en nosotros, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Yo me